Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta 11ª, o ya no sé qué sea, edición del Matiz de las Palabras, una producción de 3 y medio. Este es el espacio bohemio donde yo, Mauricio Reyes, les platicaré sobre cuestiones psicológicas a partir de textos literarios y casos reales, acompañados en micrófono como siempre por Héctor y Demián. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Buenos Aquí ya días. listos para Empezando escuchar temprano. nuevos casos. Sin embargo, hoy, además de estos dos cabroncitos, tenemos un invitado especial, Mario Reyes, psicólogo. Eh, Espero que te la pases bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Pues aquí, agradecido por la invitación que me hacen. Pensé que ibas a decir que era como el cabrón mayor después de decir cabroncitos, pero bueno, Cabronzón. aquí andamos. Qué bueno. Platícanos un poquito de tu experiencia, qué es lo que estás haciendo y para que te conozcan acá y saber que la gente empiece a pensar cuál es la intención de que tú estés en este programa el día de hoy. Claro que sí, mira, pues realmente como ven ya estoy mayorcito, a diferencia de ustedes, ¿verdad? Ya les saco buen Oh, ¿sí era que recorrido. Bueno, no sé cuántos años tenga, pero Pero como de la misma cuántos edad que se ve. ellos. ¿ah, sí? Sí. 26. Bueno, Es más- simplemente yo lo que tengo ya de experiencia en la clínica es la edad que ustedes tienen, 25 años ya. Entonces, pues Lo ya que yo hay. tengo de experiencia cagándola en la vida, él tiene en la clínica. Exacto. Así es. 25 años cagándola, ¿como en cuántos años de terapia más o menos uno puede recuperar eso? No, pues yo creo que el doble. Unos 25. Pero Órale. otros 25. Híjole, pues, Pero, ¿a esto pasa? pues sí, como preguntaba, soy psicólogo clínico, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y ya tengo esos años de experiencia en la clínica principalmente. Aparte de hacer clínica, ¿haces otra cosa? Pues sí, aparte de la clínica, hago peritajes, los psicodiagnósticos, tenemos un centro llamado CEPCO y nos dedicamos también a la capacitación, a la consultoría y pues la ventaja es que tengo por ahí también estudios en criminología, tengo algunos estudios en psicología criminal, he recorrido durante algunos años los cerezos del Estado en el O sea sistema que penitenciario. eres machín para la psicosis. Pues he tenido algunos casos muy interesantes y sí, realmente pudiera decirse que la experiencia que tengo con estas enfermedades pues es interesante. Va. Pues bueno, como ya saben, tenemos un profesional de la salud, que nos va a echar la mano para esbozar y delucidar adecuadamente el tema que hoy les traigo. Ya para comportarme yo y ya sé que tengo al máster aquí al lado. A la izquierda, por favor. A la Hay derecha. un dicho que dice, o una frase, toda casualidad con la realidad, ¿o cómo es? ¿Es mera coincidencia? Dale, dale. No, es que no me acuerdo. ¿Qué? Ay, se me cuatropió. Sí, como decía algo como la casualidad. Dice supera cualquier la- parecido con la realidad. Es pura mera ándale, coincidencia. a Sí, eso, bueno, ey. las películas. Y digo, porque a veces cuando se habla de enfermedades mentales, la gente dice, oh, yo tengo eso, ay, a mí me pasa. Entonces, Ah, como los que vieron el Joker, ¿no? ándale. Ah, me siento identificado. Sí, porque Sí. yo me reí igual aparte. Salía de la película y era como... Todos te güey. decían el Joker, güey. Pues bueno, el día de hoy espero que les interese. Vamos a hablar sobre la psicosis, pero vamos a hacer un caso en particular. Vamos a trabajar el caso más famoso y el primer caso de psicosis que lo analiza el psicoanálisis. Estamos hablando del mismísimo caso de Schreber. ¿De quién? Se estarán preguntando exactamente. Schreber, Daniel Paul Schreber es su nombre y en un momento les voy a platicar de su vida y de su trastorno. Ya conocías a Schreber, ¿no? Pues en persona no, pero bueno, sí. A través de un texto. Quiero empezar con una cita de él. Justamente él, cuando está en el psiquiátrico, le permiten escribir sobre su vida y él titula a este texto Memorias de un neurópata. Y quiero comenzar con una cita que dice así. Una mañana, hallándome todavía en la cama,
Ya no sé si dormía todavía a medias o si estaba despierto. Tuve una sensación que, al rememorarla estando por completo despierto, me perturbó de la manera más extraña. Era la idea de que, a pesar de todo, debía ser algo singularmente agradable, ser una mujer en el momento del coito. Esta idea era tan ajena a toda mi naturaleza que si me hubiese asaltado estando yo en plena conciencia, la habría rechazado con indignación. Puedo asegurarlo. Después de todo lo que he vivido, desde entonces no puedo descartar la posibilidad de que haya mediado alguna influencia exterior para imponerme tal representación. Entonces, ajá, Dices en el psiquiátrico, o sea, ya estaba internado, pues. sí, así Ok. es. Él tuvo 2 episodios en su vida y él decía, bueno, decían que estaba enfermo de los nervios. Y Así se decía. a la fecha se sigue, mucha gente sigue utilizando esos términos. Es que estoy enferma de los nervios. Es como cuando te enfermas del susto, No. que hasta te dan agua contra el susto, que dices, "¿What?". Cuando te dicen cómete un pan. Pero o sea, más bien puede ser en el sentido de que le das una explicación desde un desconocimiento a una enfermedad, ¿no? Así Y es. entonces tú dices que puede Ah. ser esto, pero en realidad no es. Pero aún así eso de enfermarse de los nervios no existe. ¿O sí? No, Pues no. como enfermarse del susto tampoco exacto. existe. Ajá. Ah, ok. Es más ok. como dicho de abuela, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Entonces, bueno, justamente no es una enfermedad de los nervios, es una psicosis. ¿Pero qué es una psicosis? ¿No? Bueno, el psicoanálisis, o esta parte de la psicología, comprende dentro de su campo teórico 3 estructuras principales que todo mundo tiene y de las cuales está conformada nuestra estructura psíquica. Estas son neurosis, psicosis y perversión. Esto no quiere decir que tengamos que estar en una estructura por completo, sino que a veces hay un vaivén, ¿no? Entre ellas. Nosotros hacemos un vaivén. De repente tenemos conductas que pudieran nosotros pensar que esto está medio psicótico, conductas medias perversas, pero generalmente nosotros nos recargamos en un lado y todos somos en ese sentido neuróticos. Y hay algo que podemos decir, pues no voy a usar la palabra más genérica del mundo, que es normal, pero hay algo que se puede decir como saludable. Sí, O todo mundo estamos en un nivel. Todos, de hecho, Freud decía que todos somos neuróticos normales. Ok, neuróticos normales. Ok, venga, O sea, sí se usa la como que palabra todos éramos normal. neuróticos. Ajá. Ya rebasando estas cuestiones de una neurosis normal, pues estaríamos hablando, como dice Mauricio, ¿no? Ya estamos pasando a lo mejor a una psicosis o a lo mejor hasta pasar a una cuestión perversa o algún trastorno. o Es algún algo que trastorno. supongo que es incontrolable. Sí, un trastorno es ya cuando empieza a afectar tu vida en las diferentes facetas, área laboral, área educativa, Relaciones relaciones Familias. personales, ¿no? Ya cuando empiezas a tener problemas ahí es porque hay un foco amarillo, entonces hay que atenderlo, porque eso puede representar, no bien, si no bien un trastorno, una posibilidad de que eso se convierta en uno. Ah, No hay una sola psicosis como antes se pensaba, sino que hay varias formas en que la psicosis puede manifestarse, pero permanecen conectadas a un punto, es decir, aunque haya varias psicosis, todas están atadas a un mismo punto. Esto las diferencia de las otras estructuras, y entonces podemos decir que estas estructuras son formas clínicas de la locura. La neurosis, la perversión y la psicosis son formas de la locura. Realmente, si Freud dijo en algún momento, o podemos pensar, si Freud dijo en algún momento que todos somos neuróticos normales, nosotros podemos decir, son formas de la locura, ¿no? Sí, así es. Todo el mundo está loco en cierto sentido, pero dependiendo de cómo uno manifieste esa locura, ¿no? Y de la gravedad de las y de la gravedad de las consecuencias, consecuencias se le va a dar el nombre, ¿no? Ya. Todos tenemos, hay otra frase, ¿no? De locos, poetas y músicos, todos tenemos un poco, ¿no? Ojalá que así sea, porque a veces Ojalá. siento que me falta. Sí. Pero bueno, También, bueno, también podría ser como esas personas, ¿no? Que buscan la inspiración a través como de la depresión. Podría ser una forma. Pues no sé si ¿Cómo? se inspiran en la depresión, pero los medios que utilizan para Ajá. salir de ella, por Pues- lo regular, o bueno, no Como el arte. generalicemos, Ujú. pero usan el arte como un medio, ¿no? Pues es lo que dice nuestro compañero, que también es como todos tienen un poco de eso, pero pues Sí. el cómo lo canalicen es como lo van
expresando, ¿no? Ajá, y el talento, ¿no? Por ejemplo. No sé, yo igual, aunque pueda canalizar mi tristeza, no me sale un Picasso. Y viceversa. Bueno, no sí, te Puede sale un haber alguien Picasso. muy talentoso, pero si no tienes de qué hablar, no vas Sí, a no, tener pero ningún no puede mensaje. ser un Picasso, pero aún así puedes expresar cosas que a ti te generan un alivio emocional. Claro. Y al otro le puede hacer un clic también. Ujú. Y eso puede ser un arte, aunque no Y- tengas la técnica de Picasso, por Y ejemplo. creo que de esto hablaron cuando hablabas de melancolía, ¿no? Hace algunos... Pues fue el primer episodio, Ajá. de hecho. Sí. De la melancolía dice Poe que la belleza surge de la tristeza y del horror, ¿no? Del sufrimiento, de lo melancólico. Lo melancólico te hace producir cosas bellas. Pero bueno, Hermoso. tema para otro Otro día. día. La paranoia de Schreber. Pensemos que la paranoia es un estado de la psicosis. Si decimos que hay varias psicosis, hay una psicosis paranoica, ¿no? Y en este sentido, podemos decir que la paranoia de Schreber, el universo homicida del caso de las hermanas Papin, por ejemplo, que es esta tesis que escribe Lacan para su doctorado, ¿no? Que evalúa a unas hermanas que tienen una locura compartida y que asesinan a una persona, una cantante famosa, pensando que era su mamá, ¿no? Esta podemos pensar que es una esquizofrenia de locura compartida. Las esquizofrenias son un tipo de psicosis, por ejemplo. La psicosis maníaco-depresivas, el estado psicótico breve, los delirios, ¿no? Todos esos son formas en las que se puede presentar una psicosis. Hasta los estados de autismo y sus distintas variedades. Por ejemplo, el Asperger, ¿no? Es un estado psicótico. ¿Qué es ¿Cómo? el Asperger? El Asperger es un espectro del autismo. El Asperger sí es una enfermedad muy parecida al autismo. Todos hemos o han conocido a alguien autista. Jimena Sariñana tiene Asperger, según. Yo nunca conocí a un Ah, sí. autista y creo saber de qué va, pero tampoco es como que sepa bien qué es. Pero haz de cuenta que de las características principales de un Asperger es que son muy literales. Estos No entienden metáfora. no entienden metáfora, el doble sentido, no entienden el chiste, no, nada. Si tú a un Asperger le vas a preguntar, oye, ¿cómo se me ve este vestido? Te va a decir lo que piensa. Y a veces decimos, pues bien, se te ve bien. Un Asperger, no. Bueno, ese es Un el síndrome del Asperger- mexicano. el Un que Asperger todo sería un bien. buen asesor de moda, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir. Qué buen empleado de ser el del Asperger. Es como, oye, ahí está. Pero aparte la cualidad del Asperger y por lo que decimos que tiene que ver con una psicosis es porque vive en su mundo. Ajá. O sea, en ningún momento puede hacer o entablar una conexión afectiva y si lo hace es de manera muy, muy leve con otro. Y con los animales. Sí, tampoco. debe haber una persona Tampoco. muy especial que él decida quién con el que pueda tener esa comunicación. Wow. Porque si no, no. Está en su rollo, en su Él mundo. podría Wow. estar viendo hacia ti y sin embargo tú puedes sentir que no te está viendo porque es como si viera a través de ti. Así es. Para él no existes. Ok, ya lo entendí. Bueno. Y por más ejemplo, el autista no te puede voltear a ver, no te sostiene la La vista. mirada. Y es por eso que son de la misma familia, por así decirlo. menos. Ok, O sea, ok, sería ok. como el primo del autismo, se le podría decir. Pues si lo quieres ver así, pues sí. A mí me, ¿no? gusta, Pero- a te mí me ayuda. gustaría más que se pudiera entender como grado. Un grado. Ajá. Ok, ya. Ah, Sí. ok. O sea, sea, el se puede- Asperger es en menos porque sí alcanzas a hacer conexión con otros. Sin embargo, hay ciertas manifestaciones de la conducta del Asperger que sí te entiende de repente, pero de repente como que se va, ¿no? Entonces está como entre ese va y ven. Y un autista declarado es una persona que totalmente vive en su mundo, encerrado y no puede hacer con el otro entablar una relación afectiva. Y aparte, si estamos hablando de una psicosis, sabemos que uno de los síntomas muy característicos de una psicosis es un pensamiento o un discurso desorganizado. Entonces pudiera ser que un Asperger, un autista, pues a lo mejor te está hablando de sus rollos, de sus cosas, y posiblemente no sepas de qué te está hablando, ¿no? Ujú. Ok. Exacto. Como la niña del coral blanco. ¿Nunca vieron el video
Niña color blanco. Ah, sí, que está como en una rueda de prensa, ¿no? Y que empieza a hablar Ujú, sobre los y le dan corales. el micrófono y le dice como... Ah, sí, ya. Ya, güey. Está en su rollo. ¿No? Y Y ahí- empieza a hablar de todo y de nada. Y Ajá. te lo explica como si de verdad te estuviera dando su cátedra formal, real, seria. Y la gente está así de... Y no porque el discurso, si uno lo analiza, no sí tiene cierta lógica, pero no corresponde como, por ejemplo, al contexto, ¿no? De la realidad. O sea, sí, pero lo que pasa en realidad también en el video, que ni siquiera sabemos si es Asperger o no, es que, por ejemplo, sigue un discurso, una línea, y 30 segundos después toma otra. Y empieza a hablar de un tema completamente diferente con una naturalidad innata. Justo. Sí, pero fíjate, si observamos nuestro propio discurso, cuando estamos platicando con alguien en alguna reunión, con un amigo, alguien, empezamos a platicar de algo y luego de repente ya nos brincamos a otra cosa. Ah, sí, como te acuerdas, no sé qué, ya nos brincamos. Y, es que, y se brincan a otra. Y si vemos ese discurso, nosotros normalmente hacemos eso. Nos vamos brincando de un tema a otro, a otro, a otro. Incluso en ocasiones se dice, ¿por qué estamos hablando de esto si empezamos a hablar de, ¿no? Es el pan. En este programa es el pan. Siempre De cada terminamos día. hablando de Ajá. otra mamá. De otra cosa. Pero en un psicótico sí alcanzas a distinguir esta situación porque dices, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué hay? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo no tiene la coherencia, no tiene la hilación que nosotros normalmente le damos a la conversación. Ujú. ¿Sí? Y supongo que Ok. tampoco logra hacer como clic con el que conversa, porque cuando nos pasa entre nosotros Exacto. es muy fácil que me sigan el hilo de a dónde voy, ¿no? Así es. Ok. Hasta ahorita hemos dicho síntomas y cosas de la psicosis, pero ¿cómo es que esta surge? ¿Cómo nace? ¿Cómo alguien le puede dar de repente decir, era normal y de repente se psicotizó? Ah, o sea, te da. No es como que naces psicótico. Puede No. ser, te puede dar. Sí te da de hecho, ¿no? Sí. O sea, nunca es Hay algo que congénito. te va a crear esa... ¿Pero qué es? Pensemos ahora y retomemos lo que dice Freud. Para Freud, toda psicosis es un funcionamiento de defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Él establece estructuras que acabamos de mencionar para conformar nuestro psiquismo, que está conformado, como una vez lo dijimos, por el ello, el yo y el superyo. ¿Se acuerdan de qué se encarga cada una? Sí. Ujú. Sí. A ver. Mejor- Ello, Ello tú. No, tú, dilo. O sea, el si yo el te lo ello digo. son como las impulsiones natas que tenemos, ¿no? ¿Sí? El yo es la persona que nivela entre el ello y el super yo, y el yo es como... El super yo. El super yo es el que tiene todas esas limitaciones, ¿no? De decir que sí está bien o que está mal. Pensemos a un bebé en sus primeros años de vida. Es todo ello. Se caga donde quiere, berrea donde quiere, se orina cuando quiere. Pues habíamos hablado de ese ejemplo, ¿no? Que el ello era como un cavernícola, el super yo era como alguien recatado y el yo era, pues, yo. El super yo, ajá. El super yo era como alguien recatado y el Ajá. yo es como tú, ¿no? Ajá. Como una balanza. Perfecto. El yo expulsa una idea que se le ha hecho intolerable por su carga excesiva y al hacerlo se separa también de la realidad. Esta idea está irreparablemente unida a un fragmento de la realidad, de modo tal que el yo, al realizar esta acción de sustracción, de sustraer esa idea que le es insoportable, se ha de separar de forma total o en cierta parte también de la realidad. El yo se ve entonces desbordado y ciegamente se amputa una parte de sí mismo de la representación de una realidad que le resulta insoportable. Por ejemplo, yo me acordaba de una película que se llama Betty Blue y es de una persona, de una mujer que tiene un trastorno límite de la personalidad, es decir, que todas sus emociones están al filo y entonces a ella de repente, en un estado psicótico que le brota por la idea de que no puede ser madre, se corta un seno, porque el seno es un símbolo de maternidad y al ella no poder con esa idea, va a una parte de su cuerpo y la amputa, como dice Freud. Ujú. Se corta un seno en este estado psicótico. ¿Por qué? Porque está tramitando eso que no puede ser madre. Pero que vas contramitando. La idea.
tramitar la ok. idea insoportable. Como no se puede soportar esa idea, uno tiene otras formas de poder tramitar eso. Es como, Que de no puedo putazo ser resulta madre, inconciliable. mira, te voy a enseñar cómo de verdad no se puede ser madre, ¿no? Exactamente. ¿Para qué quiero esto entonces si no? Ajá. En lo real, ¿no? Para determinar qué pensamos, qué pensamos por realidad en este momento, pensemos el sujeto circunscrito en un círculo que representa un círculo que es lo real. Pero este círculo se le anuda a otro que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Silla. ¿De qué color es la silla que te imaginaste? Roja. Ajá, la mía fue azul. Entonces ahí se ve, ¿no? Como el simbolismo que él tiene de la misma palabra es diferente. Entonces le anuda a otro la realidad, lo real, lo simbólico. Y aparte se le anuda a este otro. Es un tercero. Es un imaginario, donde están todas las ideas y fantasías que uno puede pensarse, ¿no? ¿Como una cadena? Es una cadena, pero no es Continua. lineal, Ajá. sino es así y así. Ah, ok. Los tres aros unidos. Los eslabones se van encajando donde pueden. No, es decir, los tres están unidos a los dos otros, ¿no? Ajá. Ajá, Los tres están unidos. Ah, ok, Una ok. cadena es así y Ahí luego a lo así y largo. así. ajá. Esta es así y así, agarrando los tres. O sea, los tres están enlazados. Ok. Sí, ese es un símbolo, ¿no? De hecho. ¿No? Sí es un símbolo. Sí, es un símbolo celta, pero el símbolo celta está considerado como un triskel cuando tiene estas uniones. Y Ah, ok. justamente ellos, pero el símbolo de celta lo tiene como lo mental, lo físico y lo espiritual. O sea, que es la unión, pues, de De hecho, es estas una tres. sola línea, ¿no? Ajá. O sea, nunca son tres círculos independientes. Se codean y se coquetean y Ajá. todo el tiempo están ahí viendo qué pedo. Entonces, donde quiera que haya sido la sustracción de esta idea, ya sea en el orden de lo real, en el orden de lo imaginario o de lo simbólico, donde quiera que sea esta idea, al quitarla deja un hueco. Deja un hueco en la realidad. Pero entonces, ¿qué pasa con este hueco una vez que se ha formado? Bueno, pues se ha de rellenar con algo, a lo mejor con un pedazo de alucinación, de una nueva realidad, y diferente, pero que a veces involucra o no al sujeto, y entonces se divide alucinaciones, paranoias, delirios, ¿no? Pero siempre todas las psicosis tienen que ver con un hueco en la realidad. Ujú. Hay una idea que me parece insoportable, la quito, pero cuando la quito, se viene con un pedazo de realidad, como cuando quitas una pinche etiqueta, güey, Ah, sí. y se queda pegada una parte, así, haz de cuenta. Que cuando la quitas se viene con todo. y Queda un todo. remanente. Queda un remanente ahí. Exacto, esta palabra me encanta. Entonces, seguimos. Para aclarar esta cuestión de la psicosis y su funcionamiento, podemos imaginarnos a un neurótico en la mitad de su análisis, y es un poco lo que tú decías hace rato. Mientras cuenta un sueño, un neurótico normal, de pronto, en medio de su relato, se detiene sorprendido y confundido, pues acaba de soltar una palabra que le revela su deseo ignorado hasta entonces. Si habla el inconsciente, escapa al sujeto para volver a hablarle al oído. Ajá. Cuando un sujeto está hablando en la clínica y de repente se dice, ah, cabrón, ¿a poco yo dije esto? ¿No? Es porque entonces el inconsciente ha engañado al sujeto para sorprenderlo. Pero te puedes dar cuenta. ¿Te das cuenta? Porque a veces Y el hay quienes analista, no. hay Hay quienes quienes no, no. pero a veces el analista justamente te dice, ¿qué dijiste? Y uno, no quise decir eso. Bueno, no. Casi lapsus. como hipnotizado. Ándale, como un lapsus. Como Estás si- como en un trance, ¿no? Porque Ajá. estás hablando y hablando y como que llegas en un punto donde no te das cuenta de las palabras que estás diciendo y simplemente Exactamente. te sorprendes de lo que... Hasta, bueno, a mí me ha Sí. pasado hasta lavando los trastes, de cosas de que estoy pensando y en eso que digo... Exactamente. Y por eso Freud decía, un lapsus es que sale del inconsciente eso. Entonces Ok. habría que ver qué ¿Qué quiso significa? decir, qué Ajá. significa, ¿Qué- porque algo... ¿Qué quiso decir? Aunque la Ajá. persona dice, no, me equivoqué. Pues Ajá. no es una equivocación así nomás. Y menos cuando estás en el análisis, ¿no? En la clínica. Ok.
Entonces sí, a diferencia del neurótico, el psicótico es un mártir de su inconsciente. Sí y solo sí pensamos a un mártir como un testigo. Mártir significa testigo. El psicótico es testigo todo el tiempo de su inconsciente y de su fuerza devastadora. El neurótico de repente se sorprende y dice, no mames, ¿a poco yo dije esto? El psicótico no, el psicótico todo el tiempo sabe que hay otro lenguaje ahí hablándole y susurrándole. O sea, él no se equivoca, vamos. Exacto. Para Bueno, él claro. es eso lo real. Entonces, ¿quién es Schreber? ¿Y por qué decimos que es un psicótico? De nombre Daniel Paul Schreber, nació en el 1842 en el seno de una familia burguesa protestante, y esto tal vez te puede interesar. Su padre fue un médico y educador ilustre. Introdujo en Alemania la gimnasia médica, es decir, los inicios de la fisioterapia. Y fue el promotor del movimiento para la venta de lotes con jardines para los obreros. Este movimiento de inspiración social demócrata se mantiene todavía hoy en día. El hermano de Schreber, aquejado también por una psicosis evolutiva, se suicidó a los 38 años. Su hermana menor, Sidon, murió enferma mental. Y el propio Schreber es un intelectual de primer orden. Es doctor en Derecho y presidente del Tribunal de Apelaciones de Sajonia. Es, evidentemente, un hombre fuera de lo común por su gran cultura, su viva curiosidad y sus capacidades de observación y análisis. A los 42 años se lo interna por primera vez en un hospital, crisis que lo aqueja y que dura varios meses. Se diagnostica como hipocondría grave. Una vez restablecido, Schreber experimenta un inmenso reconocimiento por el profesor Flechig, el doctor a cargo de su condición, y entonces que lo ha curado. Y en 1893 es nombrado presidente del Tribunal de Apelaciones a la edad de 51 años. O sea, en general, él y su familia eran unos eruditos. Sí, Sí, él y su papá, hasta donde se sabe, porque sus hermanos no sé hermanos. desde cuándo se empezaron a quedar como loquitos, y un suicidio y otro también muerta enfermamente. sí había escuchado esto, no sé qué tan real sea, pero se supone o dicen que la gente que tienen como un IQ elevado también tienen como muchos trastornos, ¿no? Porque no, muchas de las personas a su alrededor no entienden sus ideas. Sí. Y Sí, podría ser. traigo aquí un apartado que No es regla, ¿eh? No es que No, diga todos los que son genios, o sea, Sí, pero la mayoría se supone que sí tenían como algún problema, pues, psicológico. sí, y no, sí, y te voy a decir por qué. Porque hay una cuestión de saber. El saber quita el espacio de la duda, y cuando no hay duda, entonces hay pura certeza, y si hay certeza hay psicosis. por eso dicen, si quieres ser feliz, sea ignorante. Ajá. Pues sí. ¿Sí? Antes de asumir el cargo en el tribunal, Schreber sueña en varias ocasiones que cae nuevamente enfermo, y un día de estos, en medio de la duermevela matinal que él regularmente hacía, lo asalta la idea de que sería muy agradable ser una mujer en el momento del coito. Y entonces sí, voy a retomar, perdón, lo que al principio dije. Sí, era lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿esta persona en el coito se consideraba una mujer? Te voy a preguntar, ¿cuál es la idea inconciliable? Si decimos que para que haya una psicosis hay una idea inconciliable que el ser humano intenta tramitar de otra manera, y que entonces al sustraer esa idea quita también una parte de la realidad, ¿cuál es la idea intolerable? ¿Pensarse como mujer? Pues, ¿Gozar como si él fuera una mujer en el momento del coito? Él dice, si yo esta idea me hubiera saltado estando yo 100% así lúcido. lúcido, Sano. lo hubiera rechazado, como cuando se nos vienen ideas. Cuando estás lavando los trastes y entonces agarras un cuchillo y mientras lo lavas te dice tu cerebro, mátate. Tú dices, no, lo terminas de lavar y lo pones donde va. O que te dice, ¿cuánto dolerá si me lo clavo? Y dices, no, espera. Pero esta idea le asalta en un momento de duermevela, en un momento entre el sueño y el despierto. Es un ensueño, y entonces esta idea lo asalta con tan fuerza y con tal excitación que él dice, no. Sí, no, porque aparte cuando estás dormido es cuando estás más susceptible a esos, ¿no? Entonces
hasta en los sueños que te despiertas y dices, O sea, pero entonces ni siquiera es la idea. O sea, es más bien cómo lo afectó. Es cómo afecta esa idea, pero Ah, tiene sí. que ver con una idea. Ajá, Y, porque y todo esto mundo- pasa en este caso, pero no significa que, lo que significa que en todas las psicosis, digamos, en cualquier otro paciente, habría que buscar cuál es esta situación. ¿Cuál es como su dilema que lo asalta, ¿no? Que no lo deja descansar, que lo perturba. Si bien su padre es también juez, y pensemos hace muchos años, en el 1800, la idea de la homosexualidad socialmente era inconciliable. Imagínate un padre juez. Pues él es la ley, El que juzga, ¿no? El que juzga. Y entonces hay una relación con el padre, Ujú. porque no puedo permitirme que mi padre, o puede haber varias interpretaciones, ¿no? Pero que tiene que ver con esta idea del padre y no soportar la mirada del padre para con él presentándose como mujer. y que lo vaya a juzgar. Ajá. También tiene que ver esta cuestión del padre que mencionas por el hecho de que también sus hermanos terminaron con trastornos y cuestiones psicológicas graves. ¿Podemos pensarlo? Porque, pues, o sea, de todo lo que nos has explicado entiendo que no son cosas que sean como de hermanos, como heredables, ¿no? Como que salgamos con el mismo color de ojos, ni con la misma nariz, ni con el mismo trastorno, ¿no? De acuerdo. Pero entonces si los tres terminan así, tal vez el padre es este nexo, ¿no? Que jode a los tres. Podemos Pudiera pensarlo ser. como el padre, pero también podemos revisar el contexto familiar, qué onda con la madre también, ¿no? O sea, pero bajo esta circunstancia y bajo la tónica en la que estamos diciendo, podemos pensar que el padre ahí tiene algo que ver en la locura de estos individuos. Sí, ahora- en la crianza de los tres hermanos, ¿no? Supongo que en algún momento, como decía en un principio Mauricio, ¿no? Cómo es que este aparato psíquico se va construyendo y habla del consciente, el preconsciente y el inconsciente. Entonces, si retrocedemos un poquito hacia la parte edípica, cuando justamente empieza esta cuestión del complejo de Edipo, debe haber una castración, ¿sí? Y para que la castración se dé, debe de hacerse a través de la función del padre. Entonces, el padre castiga, el padre reprime, el padre prohíbe, y la madre lo debe de permitir para que se pueda dar esta castración. Una pequeña pregunta, ¿y se pueden alternar esos roles? Claro, si no, no habría parejas homosexuales. Por ejemplo, ¿han visto la película de El árbol de la vida, de Tree of Life? No. Bueno, ahora con esto que dices, wow, toda la película tiene sentido. Va, órale. Me la voy a echar. Son las memorias de un hombre que cuando era niño y sus hermanos, el padre era muy, muy duro, violento con ellos. Ujú. Y pues ya saben, ¿no? Madre recatada y más machista que el mismo señor. Pero gran película. Y siento que ¿Cómo se llama? The Tree of Life, el árbol de la vida, creo que se haya de ok. llamar en español. Para que lo busquen. Que lo Pero busquen. entonces, hasta este momento vamos a decir que Schreber es un psicótico y que dentro de su psicosis es un paranoico. Pero la paranoia tiene dos polos clásicos, que son ideas de prejuicio y persecución e ideas de sobrevaloración personal. ¿Ok? Ok. Vamos a empezar con el delirio de Schreber que trae y la persecución de Dios hacia él. Dios lo persigue. O sea, él se siente aterrado por la religión. Sí, Le teme a Dios. le teme a un padre, Ok. ¿no? Schreber comienza por explicar el orden del universo y él dice, el ser humano tiene un cuerpo y un alma. El alma tiene su sede en los nervios. En cuanto a Dios, éste está constituido únicamente por nervios, una cantidad infinita de nervios. Dios es, pues, toda alma.
Los nervios de Dios se le llaman rayos y están en el origen de toda creación. Cuando, por ejemplo, Dios quiere crear a un hombre, se desprende de algunos de esos nervios y esos nervios divinos se transforman en un ser humano. Como si Dios se quitara como en esta idea de la costilla, me imagino, un nervio y este nervio se hace humano, a semejanza, ¿no? Con todo esto, Dios algunas veces interviene en la historia del universo y a través de los sueños de los durmientes, o para inspirar a los grandes hombres y a los poetas. En ese caso simplemente hace una reconexión de los nervios de esas personas. Sobre este movimiento circular se sustenta el orden universal. Sin embargo, este orden del universo presenta una falla. En determinadas circunstancias, por una razón no explicada, ocurre que los nervios de un hombre vivo se encuentran en un estado tal de excitación que atraen a los nervios de Dios con tanta fuerza que estos no pueden liberarse, de modo que la existencia de Dios se halla comprometida. Amenazado en su integridad, Dios va a promover un complot contra Shrever, con el objeto de aniquilarlo físicamente o de destruirlo mentalmente, o al menos de distraer su atención, que es el único modo que tiene Dios de sustraer sus rayos a la fuerza centrípeta de Shrever. ¿Qué es centrípeta? No, yo paso. Imaginemos un radio, un círculo de energía y una persona al centro, y que esta persona está generando una fuerza centrípeta. Todo lo que está al exterior va hacia él. O sea, como que lo absorbe. Lo absorbe. Entonces, Dios, al ser una entidad cerca de Shrever, ¿no? Y Shrever, al tener una fuerza centrípeta tan fuerte, atrae los rayos de Dios. Entonces, atrae con tanta fuerza los rayos de Dios que la existencia de Dios se ve comprometida, ¿no? Entonces, Dios va a hacer lo que sea para tratar de chingarlo. Ahí te van más rayos. Que son los delirios paranoicos. ¿Ah, en serio? Los delirios paranoicos. Así aparece Todo Dios eso. por entero, ocupado en infligir a nuestro hombre las pruebas más inhumanas, ya sea mediante una acción directa o mediante todas las otras cosas que pueden ocurrir en la vida. Desde entonces, todo lo que ocurre en su vida será un milagro, puesto que toda intervención divina, buena o mala, es un milagro. Toda la intervención de Dios es un milagro. Todo lo que le pasa a él es por obra de Dios. Entonces, todo lo que le pasa a él es un milagro. Sea bueno o sea malo. Ajá. Esto sucede en una segunda crisis y entonces comienza con insomnio y con fantasías de ser una mujer que experimenta el sexo y que aparte lo disfruta. Fleisching realiza en Shrever una conexión de nervios, su doctor, el del psiquiátrico, y habla dentro de su cabeza. Y entonces, según las palabras de Shrever, él practicaba un asesinato del alma. Su doctor. Su doctor le estaba matando el alma. Ok. La prueba de que las intenciones de su doctor no son puras es que no osa mirarlo a los ojos. ¿El doctor no lo ve a los ojos? El doctor no lo puede ver a los ojos y eso le da a entender a Shrever que se lo quiere chingar. Pero esto es todo dentro de la cabeza de... Claro, claro. Me acuerdo de un caso y creo que ese fueron de los primeros casos, de los primeros pacientes que yo tuve con psicosis. Una situación con una señora, también ya mayor de edad, y dentro de todo su rollo tenía todas estas cuestiones religiosas. Aquí habla, por ejemplo, de este Dios, de estos rayos, de estas cosas que le quieren hacer daño, o incluso del médico, ¿no? Que también le quiere hacer daño. Y entonces, en algún momento, esta paciente, esta señora, me ataca con un lápiz que yo tenía en el escritorio, porque dentro de su rollo similar era que yo le quería destruir, que yo le quería robar su diamante. Entonces, Interesante. podemos considerar justamente que ese diamante era el que le estaba dando esa vida, le estaba dando ese poder, le estaba dando esa... Y que yo se lo quería robar, esas ideas paranoicas, ¿no? Y mejor me ataca, Y esas ideas paranoicas, por ejemplo, no sé
no aseguro, pero yo creo que esa señora para nada conocía este caso. Entonces, ¿desde no. dónde pueden llegar a la conclusión de que esos rayos y ese poder, desde dónde captan esa idea? ¿O desde dónde surge? Pues es desde adentro, ¿no? Desde dentro, y justamente yo creo que tiene que ver con la mirada y con un reconocimiento. Wow. O sea, ¿eso ya viene como innato también en la misma cabeza? Sí, La está dentro de necesidad de su- reconocimiento, sí. Ok, qué interesante. Pero fíjate que es súper interesante esto que ella, tu paciente, en ese entonces menciona sobre el diamante, porque el diamante forma parte de un tesoro. En el tesoro hay diamantes, ¿no? Ujú, exacto. Entonces, no sé si se acuerdan que alguna vez habíamos dicho que nosotros heredamos el lenguaje, ¿no? Ok. Sí. Pero hay una parte de ese lenguaje que tiene que ver con la pregunta ¿quién soy? Que nosotros no tenemos la respuesta, por eso nos cuesta mucho, ¿no? Porque yo soy Mauricio, pero ¿qué significa eso? Bueno, ¿quién me puso Mauricio? Bueno, mis padres, ¿no? Y entonces, ¿quién ¿Por me qué? transmite el lenguaje? Bueno, pues mis padres. Pero hay un fragmento en esa cadena de lenguaje que no está. Y esto que falta, Lacan le dice tesoro. ¿Por qué tesoro? Porque algo le falta. No puede ser un tesoro si algo no le falta. Pensemos en esta idea de los piratas. Sí. Encuentran el tesoro, pero siempre falta algo, ¿no? Una pieza. Entonces, esta idea de me robas mi diamante es esto. Y si yo no tengo esto y si tú me lo robas, ¿qué hago? Porque no puedo soportar esta falta, ¿no? Y entonces es mejor atacar Así. y cuidar esto a morirme porque se pone en juego la existencia, ¿no? Exacto, sí. Ahora, también lo interesante es que por lo regular estas ideas siempre van relacionadas con cuestiones místicas, con cuestiones religiosas o con cosas de Dios o con cosas del diablo, ¿no? Entonces, eso hace también cosas más, la enfermedad pues más interesante. Ok. Por eso la gente piensa que el diablo existe, ¿no? Y con las exorciones, Que se puede exorcizar. Exactamente, y- güey. Exacto. Wow. Justamente, ahorita voy a leer algo que tal vez conteste en cierta parte, algo que tú estabas preguntando al inicio. Dice, Schreber comienza con el oír de voces en su cabeza. Decía que parecían que eran varias cabezas y que cada voz se originaba un pensamiento, y estos habían sido enviados por el mismo Dios. Estas cabezas le torturaban con conocimientos que no pedía, como el conocimiento de todos los relojes del mundo, del inicio del fin de la tierra por el desprendimiento con el sol y por el gelamiento, con la fecha de su muerte, le castigaban esas voces con conocimiento. Entonces, el conocimiento ya era un martirio para él. Claro, güey, saber duele. Cuando te das cuenta de Sí. cosas, cuando Bueno, sabes sí. ciertas cosas, a veces no es bonito, güey. Y más cuando te encuentras gente que no sabe y que quieres como que sepa, ¿no? O sea, Ándale, sí. que se dé cuenta. Exacto. eh, Entonces, podemos pensar que el conocimiento qué susto, pero qué gusto, ¿no? O sea, cierta parte da confort, pero en cierta parte da escorzor, güey. Porque saber cosas, imagínate saber el día Sí. que te vas a morir, ¿no? O sea, podría tomarse como bien, podría tomarse como mal, güey. Ahora, ¿esta persona se murió el día que las voces se lo decían? No sé. Estaría Ojo, cabrón, eso ¿no? estaría bien hardcore. Si no, de que Sería como pinche de- otro Nostradamus, güey. ¿O ¿Cómo Ajá. dijiste pero tú, sí, pero cabrón? no creo porque él decía en su discurso que él iba a solucionar esta parte del universo y de la vida, pero que eso le iba a llevar muchos, muchos miles de años. Incluso él decía, ustedes no lo van a ver. Entonces, a lo mejor ni siquiera él sabía cuándo iba a morir. Pero, Mm. pero en dado caso, y si lo que tú preguntas es real, yo te podría decir, a lo mejor y sí se murió el día en que sus cabezas le dijeron. ¿Por qué? Porque esas voces son producto de él mismo. Entonces, al ser producto del mismo, él inconscientemente va a hacer todo lo posible para que ese 16 de enero de 1900 tal, Se muera, quita la vida. muera. ¿Se quita la vida él o muere por causas? muere por causas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Porque bueno, ya no se era mayor de- suicida, pues. Porque ya era mayor de edad y Ajá, muere de viejito, vamos.
¿Qué prueba no ha sufrido este pobre hombre? Este pobre diablo. Han reducido su tamaño. Han introducido un gusano en sus pulmones. Pulmones que luego se han retraído hasta casi desaparecer. Le han extirpado los intestinos. Tiene el esófago hecho trizas. Se ha tragado parte de su laringe. Le han reemplazado el estómago por el de un judío. Mientras toca el piano se le paralizan las manos y se ve obligado a voltear la mirada para así no ver la partitura. Y le encorsetan la cabeza a los hombrecitos. ¿Qué es encorsetar? ¿Quiénes son los hombrecitos? Los de su cabeza. Estos hombrecitos de su cabeza, él dice que le encorsetan la cabeza. ¿Qué es encorsetar? Pues me suena, o ¿Que sea, lo como... enloquecen? No, como que lo aprietan o... ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues sí, O sea, como, un como el corset. corset, que te Ajá. aprieta. Ajá. Nunca me he puesto sofocan. uno, pero creo que sí. Sí, no, yo me, tampoco. me han platicado. Yo he visto que se desmayan. Y Dios, al querer destruirlo, va en contra, más bien, no pero Dios, al querer destruirlo, va en contra de las leyes del universo y de sus propias leyes. Prohibido matar. Y por lo tanto, el universo está de su lado. Punto para el universo. Punto para Shredder, güey. Para los dos, para los dos. Punto para Shrek. Ahora, una vez puesta en escena esta cuestión de su transición a mujer mediante una desvirilización, una metamorfosis, ese güey se imaginaba que sus órganos reproductores se le iban metiendo así como... así. Ok. Y después, estos una vez adentro tomaban la forma de órganos de mujer. De una vagina. Ujú. Órale. O sea, tiene una metamorfosis su aparato. A veces Schreber, y cito, dice, y cito, los rayos de Dios me llaman Miss Schreber. Wow. Me seduce. Dios me está seduciendo. Ahora, si están buscando un nombre para drag queen, ya saben cuál usar. Si Dios es hombre, entonces yo tengo que ser mujer para aceptar. Ey. Wow, qué hardcore. Luego de tiempo, Schreber, y justamente cuando... Bueno, luego de tiempo Schreber acepta el goce que siente su cuerpo al pensarse femenino y entonces adopta una postura y un habla distinta. Mantiene la idea de que él es la chica de Dios. Pero curiosamente, cuando él acepta esto, el delirio cesa y su psicosis cesa. O sea, todo lo que estaba reprimiendo una vez aceptado, como que se liberó, ¿no? Por decirlo de alguna Por decirlo de manera. alguna manera. Pues tal vez si era... Pero no significa que todo lo que reprimas te vaya a ocasionar una cuestión así. Ah, sí, no, pero... O sea, Claro. me imagino como esa represión tal vez de ser posiblemente homosexual y ya una vez aceptándolo, se sintió como con una culpa libre. Pareciera ser que aceptan una homosexualidad ahí, en este discurso. No. No la acepta mediante una idea delirante. Ok. Soy mujer porque Dios me está seduciendo y ni modo de no, güey. Tengo que ser. Bueno, pero eso es una ¿Es eso o la paloma? transexualidad, Pero no fíjate una cómo, homosexualidad. pero fíjate cómo Dios implica el Padre. Padre, Dios Padre. El Padre no me puede pensar como un homosexual, pero Dios, si me lo pide, Dios Padre, entonces sí. Como que busca una manera de aceptar o de que se acepte eso a partir de otra figura. Podría ser que como su padre no lo iba a aceptar porque la ley, algo encima de la ley podría ser Dios. Ajá, Dejémoslo. como ¿quién puede juzgar al juez? Pues solo Dios, ¿no? Ah, exacto. Porque Exactamente, siguen ese- siendo homosexual si justamente. lo que quería era ser mujer. Héctor, esa es una interpretación. Por si tú tienes a Schreber aquí enfrente, tú le dices eso. Quien puede juzgar al Padre nada más es Dios. Y entonces dijo ya. Igual y así, ¿qué? igual y. ¿Sí? Y, Pues y siendo la mujer de Dios, pues que... ¿Quién me va a decir algo? Y ya cuál mal, ¿no? Porque él eso decía, o sea, me han quitado todos los órganos, incluso me he tragado parte de... Lo que tú dices, libre de culpa entonces. Pues habla también esto de cuán inteligente era, ¿no? O sea, Sí. llegó a una solución para algo insolucionable. ¿A partir de qué?
de su psicosis. Claro, güey. Total. Entonces, bueno, con esto terminamos el tema de hoy. Si les gustó, denle like. No olviden Suscribirse, suscribirse y seguir. escucharnos. Escuchar estos dos campeones que traen. De este lado tenemos a Cosmic Latte, estamos hablando de astronomía, ciencia y tecnología. Y de este lado, Y también escuchen el Club de los Hostiles, donde hablamos de historia de México. no olviden seguir a 3ymedio.estudio en Instagram, en Facebook, en Todas las Spotify, redes sociales, habidas. Anchor.fm. Por favor. Entonces, bueno, nada más para finalizar, ¿quisieras decir algo? No, pues yo agradezco a todos ustedes la invitación. Siempre se me ha hecho muy interesante, no nada más el matiz de las voces, sino las demás. Digo, el Matiz de las palabras. Gracias. Bueno, con eso de que estábamos escuchando voces. Con y eso de los hablando lapsus. de la psicosis y todo ese Ey, rollo. ey, ey. Yo creo que los tres temas son muy interesantes, ¿no? Y sí, les recomiendo que se inscriban, les recomiendo que escuchen. Y en el momento que quieran invitarme para hablar de cualquier otra cosa que tenga que ver con estos Algo rollos, ya nuevo. saben. Órale, muchas gracias. Entonces, pues ya saben, les vamos a dejar aquí también abajito en la descripción el número de CEPCO por si cualquier cosa. Llegan a necesitar. Ahí estamos. Ahí estamos. Muchas Bueno, gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Y hasta la próxima. Chao. Y así es, entonces, como culminamos los temas del día de hoy. Estamos arrancando con todo y estamos estrenando equipo y video en YouTube. Todo gracias a CEPCO. CEPCO es un centro de consultoría y psicodiagnóstico dedicado a empresas, al sector educativo o al sector individual. Te pueden brindar psicoterapia individual, grupal o de pareja. Entonces, ya saben, por si tienen problemas con su familia. Por si creen que necesitan ayuda, no duden en contactar a CEPCO, es de las mejores opciones para que los apoyen. No duden en contactarlos al teléfono de 415-566-4015. Igual aquí abajito les vamos a dejar este teléfono y página web. Y también, por último, no se me olvida, queremos dar las gracias a todos nuestros amigos que nos han escuchado y ayudado a compartir el proyecto de 3ymedio. Yeah. Y gracias por compartir este proyecto que está pues creciendo, gracias por el cariño que le están dando, es hermoso que lo estén apoyando. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan también y no olviden de seguirnos y likear.